Buenos días, pues puntuales a nuestra cita, las 12 de la mañana y 32 minutos, como viene siendo habitual en los últimos días. Hablamos pues de la Organización Impulsora de Discapacitados, hablamos de la ONCE, hablamos del Gobierno, hablamos de la oposición, en definitivamente un espacio abierto también a absolutamente todo el mundo, porque vamos a recordar, Raúl, esos teléfonos y ese WhatsApp que tenemos preparado para nuestros oyentes y que quieran participar con nosotros. Pues ahí está el teléfono fijo, el 925 84 12 81, y también ese número de WhatsApp, que puedes participar, como bien dice Manuel, a través del 630 35 35 76, 630 35 35 76. Y vamos a entrar en materia sin más, porque hoy nos acompaña en este espacio Tomás Gómez, que es el jefe de administración de las diferentes empresas que pertenecen a la Organización Impulsora de Discapacitados. Tomás, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues venimos hablando con el presidente de esas grandes diferencias que hay, y además injustificadas, entre la Organización Nacional de Ciegos Españoles y la Organización Impulsora de Discapacitados, pero sí llama poderosamente la atención que estamos hablando de, en ambos casos, personas con diferente discapacidad, pero que pues no son igual tratadas por las administraciones, igual tratadas por la agencia tributaria. Y sí que, lógicamente, tú que manejas absolutamente todos los números que pertenecen al grupo de empresas que son de la Organización Impulsora de Discapacitados, sí quería que nos dieras luz sobre este aspecto. Con una pregunta fácil, partiendo de esa base de que estamos hablando de dos organizaciones sin ánimo de lucro, formadas pues en su práctica totalidad por gente con discapacidad, ¿qué pagan unos, qué no pagan otros, qué deberían pagar unos y qué no deberíamos pagar en este caso nosotros, porque somos los paganinis, por decirlo de alguna forma? Bien, bueno, pues para empezar vamos a ir un poco por partes, vamos a ir desgranando. Por supuesto, como tú bien has dicho, las administraciones públicas para nada tratan por igual a la Organización Nacional de Ciegos Españoles y a la Organización Impulsora de Discapacitados, empezando por ahí. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro y concreto, en el año 2005 se aprueba una ley, la Ley 22/2005, que habrá mucha gente que lo desconozca, por la que se establece que estamos hablando del año 2005, que era el gobierno de José María Aznar. Entonces, en ese gobierno se aprueba una ley por la que se establece una disposición adicional en la que se dice que la ONCE, todos aquellos años en los que no consiga los resultados, los objetivos que se plantea, el LAE, la SELAE, que se llamaba entonces, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, se comprometía a complementar todas las pérdidas de explotación que tuviera para eliminar esas pérdidas de explotación, y además el 3% que la ONCE destina a la fundación. Claro, todos sabemos, bueno, mucha gente sabe que la ONCE tiene una fundación, además de la propia Organización de Ciegos, por la que hace obra social. Claro, muy bien, eso está muy bien, claro que sí, pero es que lo que mucha gente no sabe es que ese 3% sale de las arcas de todos los contribuyentes españoles, porque sale de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que sustentamos con la Lotería Nacional y con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, si ellos no consiguen los objetivos que se marcan, claro, ellos se pueden marcar los objetivos que quieran, ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, hemos tenido pérdidas de explotación de, no sé, de 10 millones de euros, ¿no? Bueno, pues nada, pues entre todos los españoles complementamos esos 10 millones de euros para que ellos no tengan pérdida de explotación, porque así lo tienen aprobado por una ley, ¿no? Por una ley, además, no por un real decreto, sino por una ley. Pero es que, además de eso, en esa ley se establece que les pueden proporcionar hasta 10 millones de euros para
pagar las amortizaciones de los préstamos que ellos tengan. O sea, que así es muy fácil tener préstamos, Sí. ¿no? Y una empresa. Solamente tendrían que pagar los intereses porque la parte más gorda, que suele ser la amortización del capital, y más ahora en estos tiempos que corren, que los intereses están en algunos casos incluso por debajo de cero, pues ya me dirás. O sea, es que lo tienen todo Sí, gratis, sí. ¿no? Bueno, pues así es muy fácil poder competir, desde luego. Ya quisieran muchas empresas españolas, muchas pymes, muchos autónomos haber podido disfrutar de esos beneficios para no tener que haberse visto obligados a cerrar sus empresas y haber tenido que despedir a tantísimos trabajadores como se ha despedido en estos últimos años de crisis, ¿no? Claro, así pues, con todas las bendiciones y todo el viento a favor, es muy fácil. Nosotros no lo criticamos porque, lógicamente, la Organización Nacional de Ciegos Españoles cumple una labor social, lógicamente tiene que tener una ayuda de nuestras administraciones, claro que sí, pero lo que no puede hacer es emplear esas ayudas para arremeter contra otro colectivo que es mucho más grande que el de ellos, porque ellos son un colectivo que no llega a 100.000 personas en toda España, cuando el colectivo de discapacitados de todo tipo de discapacidad supera los 4,5 millones de personas en nuestro país. Entonces, bueno, ¿cómo pueden representar 100.000 personas a todo un colectivo de 4,5 millones cuando ahí hay multitud de discapacidades representadas, ¿no? Pero no solo eso, estamos hablando Antes de cambiar, por Sí. supuesto, esa ayuda, esa ley no la tiene la Organización Impulsora de Discapacitados. Es decir, no podemos decir lo que pensábamos que íbamos a ganar y no hemos ganado, y si eso se produce, el Gobierno no nos da ni un solo euro ni nos cubre nada, ¿no? Para nada, por supuesto que no, al contrario. Si es que nosotros parece ser que no tenemos derecho absolutamente a nada, ¿eh? Entonces, si la ONCE tiene derecho a vender y a ejercer una actividad que es loable para ellos, y para ellos ha sido positiva en todos más de 75 años que llevan ya, porque para los demás tiene que ser nociva, ¿no? Como en algunos casos nos han llegado a decir. Bueno, vamos a ver, si el juego es malo, será malo para todo el mundo, no solo para unos y para otros no. Eso es lo que no podemos llegar a entender nunca. Entonces, por supuesto, para nada a la Organización Impulsora de Discapacitados tiene reconocido esos privilegios en ninguna ley, ni en ningún real decreto, ni en ninguna administración pública española. Lo que estábamos hablando, que no se entiende, no se comprende cómo dos organizaciones pues que son iguales porque están sustentadas por gente con discapacidad, pues unos tienen ayudas, otros no. Pero esto es, supongo, Tomás, la punta del iceberg, porque Sí, claro. habrá muchísimas más diferencias. Claro, por supuesto, es lo que te iba a decir. Eso estamos hablando, bueno, de simplemente detalle. una pincelada de las muchas que podemos dar, ¿no? Vamos a seguir dando algunas más en lo que nos dé tiempo en este espacio, ¿no? Por ejemplo, por si eso era poco, hemos hablado de la época de Aznar, pero es que se renovó este convenio, se ha renovado hasta el año 2021. O sea, estamos ahora todavía en el año 2017, quedan todavía 4 años de los que, por supuesto, van a gozar de estos privilegios. Todo el periodo de crisis, por supuesto, a ellos no les va a afectar para nada, por mucho que ellos digan. Claro que sí, les afecta. De hecho, vienen quejándose unos años que encima nos echan en parte la culpa a nosotros de su bajada de ventas. Bueno, cuando eso es absurdo, porque nosotros, al lado de ellos, lógicamente, hoy por hoy, no podemos competir porque no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Así como ellos compiten en cualquier sector y nadie les pone ninguna pega, a nosotros, por supuesto, ellos no quieren que levantemos la cabeza para nada. Pero en cualquier caso les dará igual vender menos, porque como tienen la venta asegurada... Eso te iba a decir. Sí, es que ¿Qué les da lo problema hay mismo. si tú tienes garantizadas Claro. tus pérdidas de explotación? ¿A ti qué más Te te da da igual. dar 10 que 20? Si la diferencia te la van a complementar. Claro, luego ellos se jactan de que hacen mucha obra social con ese 3% de la fundación, pero es que ese 3% de la fundación sale de donde hemos dicho, ¿no? No quiero ser reincidente, pero es que sale de todos los españoles, así de claro. Bueno, pero por si eso fuese poco, en el gobierno Aznar le aprueban esta ley, pero es que en el último Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora estamos hablando del gobierno socialista, en noviembre del año 2011 se aprueba un Real Decreto Ley, ahí sí que es un Real Decreto Ley, por el que se les exonera totalmente, o sea, estamos hablando del año 2011, en plena crisis, cuando uno de los años donde más despidos se han producido en este país y más empresas han tenido que cerrar,
y a estos señores se les aplica una bonificación del 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social, con lo cual todos los trabajadores discapacitados que tiene la ONCE en su plantilla, desde el año 2011 no pagan absolutamente ni un céntimo de seguridad social. Esto que lo sepan todos los españoles. Sin embargo, ellos que siguen... que estamos hablando de 21.054 personas, según los datos de la Organización de Ciegos Españoles, que contaba en 2010. Pues es decir, 2011. 21.000 personas que no pagan ni un solo duro de seguridad social. Nada de seguridad social. Y eso es así, eso se puede comprobar. De hecho, la ONCE tiene en la Tesorería General de la Seguridad Social un epígrafe específico para vendedores del cupón de la ONCE. Y todos los que entran ahí, bueno, vendedores o no vendedores, en el caso de que sean personal administrativo, tampoco paga seguridad social porque son discapacitados. El 100%, o sea, no el 80 ni el 70, no, el 100%. Con lo cual, nos puede decir alguien, sí, vamos a ver, la ONCE sí que ingresa cotizaciones sociales a la Seguridad Social, claro que sí, de las nóminas de los trabajadores, lo que pagan los propios trabajadores, los propios vendedores en su nómina, esa, la cuota obrera, que se llama, esa cuota sí que la paga la ONCE, previa retención a los trabajadores, ¿no? Pero ellos como empresa no pagan absolutamente nada. Eso lo tiene que saber todo el mundo y mucha gente, creo, que en este país no lo sabe. Y, hombre, ya va siendo hora de que esta gente se les desenmascare. Estaríamos hablando de qué cantidad mensual podría rondar. Pues mira, podemos hacer un cálculo de esos a ojo. De 21.000 trabajadores. No lo he hecho, pero Sí. lo podemos hacer sobre la marcha. Si 21.000 trabajadores, vamos a poner un sueldo, no sé, de 1.000 euros aproximadamente. Sí, sí, como un sueldo ejemplo. normalito. 21.000 euros serían 21 millones de euros de retribución en un mes. Pues aproximadamente la empresa como empresa paga normalmente una tercera parte como cuota patronal, con lo cual estamos hablando de 7 millones de euros todos los meses. Bueno, por 12, 84 millones de euros al año, 84 millones de euros al año, que son más de 14.000 millones de las antiguas pesetas. Que debería de ser para todos los españoles y que en este caso los españoles no solo no reciben por parte de la ONCE por ese privilegio, sino además si tienen pérdidas de dinero, pues hay que cubrirles, sí, con lo cual negocio redondo. Claro, pero además aquí hay un trasfondo muy importante que hay que tener en cuenta. Si ellos no pagan seguridad social por sus trabajadores, pero las prestaciones, las pensiones de jubilación, las prestaciones de IT, de incapacidad temporal, las prestaciones de desempleo de esos trabajadores, cuando algún día las necesiten, ¿de dónde salen? Si no están cotizando su propia empresa por ello, nada más que ellos, la cuota patronal, que es la parte más pequeña, ¿de dónde sale? Pues bueno, como todos nos podemos imaginar, tendrá que salir de las cotizaciones de todos los demás españoles, ¿no? Que desgraciadamente en este país cada vez suben más, ¿eh? Ya se dijo con el acuerdo de gobierno que se iban a mejorar las cotizaciones sociales, sobre todo para los autónomos, y bueno, a fecha de hoy todavía estamos esperando, ¿no? Pero a estos señores no han tenido que esperar nada porque, ya digo, lo tienen del año 2011. Es decir, se les ha considerado un centro especial de empleo, aparte de todos los privilegios que ellos tienen, un centro especial de empleo a nivel nacional, que eso no lo tiene nadie, porque un centro especial de empleo lo califica siempre una comunidad autónoma, ¿eh? Son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, la calificación de los centros especiales de empleo. Sin embargo, a estos señores les han calificado a nivel nacional. O sea, es que es algo por un real decreto ley. Entonces, es que es algo inexplicable. Pero eso no lo tiene la OIT, por supuesto. Por supuestísimo que no, ojalá, ya quisiéramos tener eso. Pero es que nosotros ni siquiera pedimos tener esos privilegios. No nos importa tener que cotizar como cualquier empresario español, por supuesto, faltaría más. Pero, hombre, lo que no puede ser que encima que no tenemos esos privilegios, que estos señores arremetan con esos beneficios que tienen por parte de todos los españoles para atentar, porque es lo que hacen día a día, contra otra organización que pretende llevar a cabo una labor social similar o a la que llevan haciendo ellos durante tantos años y en la que nosotros no tenemos nada que decir, ¿no? Pero, hombre, que dejen a los demás también hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Qué cantidad de dinero aproximadamente puede aportar la Organización Impulsora de Discapacitados al Estado? Hablemos seguridad social, efectivamente. Sí, bueno, pues el grupo de empresas de la Organización Impulsora de Discapacitados en un año puede aportar del orden de 2 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y en impuestos, incluyendo retenciones de
de premios, que ahora, como todo el mundo sabe, los premios están sujetos a retención. Bueno, de hecho, en la Organización Impulsora de Discapacitados han estado sujetos siempre, los premios grandes, ¿no? Porque no teníamos ese otro privilegio que tenía la ONCE hasta el año 2013, que es cuando empieza a retenérseles el 20% de los premios, ¿no? De los premios grandes. Como decía, entre retenciones de premios y el resto de impuestos, pues estamos hablando del orden de 3,5 millones de euros al año, más otros 2 millones de euros en cotizaciones sociales. Estamos hablando pues de 5 millones que si aporta al grupo, a España, sí, la Organización Impulsora de Discapacitados sí aporta, frente a otros 100 millones que casi aproximadamente 80 y tantos debería de aportar la Organización Nacional de Ciegos Españoles y que pues no aporta porque está exento absolutamente de todas esas obligaciones que son obligaciones para toda la ciudadanía. Y lo que decía Tomás Gómez, el jefe de administración de la Organización Impulsora de Discapacitados, además se les aprueba en épocas de especial sufrimiento para absolutamente cientos y miles de familias, de personas en nuestro país. Y curiosamente no se queja la ONCE, claro, ¿cómo se va a quejar? Pero curiosamente, leyendo pues la prensa en Internet, afortunadamente Internet es pues una auténtica biblioteca, la única queja de la ONCE que yo he podido leer en las cientos y cientos de páginas que he visto ha sido lo que precisamente decías tú, ese impuesto del juego, la tasa que grava con el 20% los premios de lotería superiores a 2.500 euros, siempre que se hayan ganado en juegos y sorteos, bueno, pues como el que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados, y ahí sí pidió públicamente, junto a los loteros, otros grandes beneficiados, pidieron que ese impuesto se retirara. Claro, pero además un impuesto que no pagan ellos, eso que quede claro también. Ese impuesto lo pagan los agraciados, eso que quede muy claro, porque ellos no, lo que hacen es de recaudadores de impuestos para ponerlo a disposición de la administración tributaria, pero ellos no soportan ese impuesto. Lo que pasa es que bueno, se quejan porque puede afectar lógicamente a nivel competitivo, a nivel comercial, ¿no? Porque pueden bajar las ventas también en parte por eso. Pero bueno, ese impuesto también se lo han puesto a la Lotería Nacional y al resto de loterías que autorizadas en España, ¿no? Con lo cual no tienen nada de lo que quejarse. Pero eso en cuanto a seguridad social y a retenciones, pero es que damos un paso más. Estos señores están exentos del impuesto de sociedades también por toda la venta del cupón. Estamos hablando de 1.800 millones de euros aproximadamente que venden al año, ¿no? Entonces, bueno, si normalmente el tipo del impuesto de sociedades era el 35, ahora es el 30, a estos señores, por ser de utilidad pública, les podrían aplicar el 10%, como a las fundaciones, vale, muy bien, el 10% de 1.800 millones, estamos hablando de otros 180 millones de euros, 30.000 millones de las antiguas pesetas. Es muy importante hacer la comparativa siempre en pesetas porque se ve más fácilmente la diferencia, ¿no? Entonces, no sé, es que no sé hasta dónde quieren llegar. Por si eso fuese poco, tampoco tributan por impuestos de actividades económicas. Bueno, vale, el impuesto de actividades económicas quizás es el menos significativo, ¿no? Pero de hecho hay muchísimas empresas en España que ya no lo pagan porque, bueno, bajaron a las pequeñas empresas para que no lo tuvieran que pagar. Pero, bueno, pero es que no pagan absolutamente por nada, ni por impuestos de sociedades ni nada. Entonces, claro, el nivel de ingresos que se ahorran, el volumen de impuestos que se ahorran estos señores al cabo del año, bueno, pues lo emplean encima para arremeter contra otras asociaciones que no quieren que existan para no poderles hacer la competencia a ellos. Claro, así pues lógicamente, como decimos, se va muy bien y se pueden escuchar multimillonarias, porque yo creo que son multimillonarias las campañas publicitarias que y ahora está haciendo, yo creo que de forma muy especial, porque es que en todas las emisoras de radio, en todas las emisoras de televisión,
Cada media hora estás escuchando uno de los productos que pone a la venta, porque además son muchos y muy variados los que tiene la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Como digo, bueno, pues porque por todo lo que estaba explicando Tomás, si tú no tienes gasto alguno, pues por lo menos bueno, tendrás que tener contentos algunos medios de comunicación para que sean afines a ti, y la forma más sencilla de hacerla es con campañas millonarias. Yo no sé si tenemos así algún punto más. De todas formas, quiero también hacer hincapié en lo que estabas hablando de los medios de comunicación. Como todo el mundo sabe, desde hace unos años ya, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se prohibió la publicidad en televisión española de cualquier empresa, ¿no? Bueno, pues estos señores, como todo el mundo sabe, todas las noches salen en televisión española. Claro, ellos dirán que no es publicidad porque es patrocinio. Bueno. Llámalo como quieras, pero el caso es que estos señores disponen de unos minutos todas las noches en televisión española haciéndose publicidad. Lo llamen patrocinio o lo llamen como quieran. No, pura y dura. Entonces, y que yo sepa, ninguna otra empresa se le permite que haga eso, ¿no? Entonces, bueno, es que es lo que decimos, es que es privilegio tras privilegio. Además, a nosotros se nos acusa de que no tenemos título habilitante para ejercer la actividad, pero a mí me gustaría saber si todos los vendedores que tienen en la calle ellos o la Lotería Nacional, que por curiosidad, que alguien se moleste en hacer el experimento de ir vendedor por vendedor, o incluso en Navidad, en la época de Navidad, que es cuando más se vende, ¿no? Que hagan el experimento de ir por la calle preguntándole a los vendedores de la Lotería Nacional o a los vendedores del cupón de la ONCE si tienen el título habilitante, porque lo tienen que tener. Los títulos habilitantes los tienen las administraciones de lotería, pero los vendedores que tengan en la calle tienen que estar de alta o bien en el régimen general o bien como autónomos y, por supuesto, tener su título habilitante. O si no, que vayan bar por bar, donde se venden los cupones de la ONCE, pidiéndole al responsable de ese establecimiento si tiene título habilitante para poder vender Lotería de la ONCE o Lotería Nacional. Me gustaría que lo comprobase la gente, ¿no? Entonces, sin embargo, todo el mundo hace la vista gorda. La administración en esos casos hace la vista gorda porque son ellos los primeros que están incumpliendo. Bueno, pues entonces no nos acusen a los demás de hacer precisamente lo que ustedes hacen, y a nosotros, si tenemos que estar de la manera que estamos, es porque ustedes no nos permiten precisamente poder cumplir con todas nuestras obligaciones como a nosotros nos gustaría. O sea, nos impiden poder cumplir con nuestras obligaciones para luego acusarnos de que efectivamente no cumplimos con ellas, pero porque ellos no nos dejan. Y afortunadamente porque la justicia en España está funcionando, al menos para la Organización Impulsora de Discapacitados, porque ahí están las 139 resoluciones. Efectivamente. Pues yo creo que hoy ha sido día clarificador en el sentido de que hemos conocido datos, que yo creo que es lo que se le queda a la gente. Señores, que la ONCE debería de aportar a la sociedad, y más en estos momentos, mucho más, cuando la gente lo está pasando mal. No aporta pues esos casi 200 millones de euros, que fíjate si le vendría bien a las arcas del Estado. Y no solo no aporta eso, sino que si dice que no ha llegado a su tope, pues que el resto de los españolitos de a pie, pues tenemos que cubrirles ese tope. Con lo cual, pues lógicamente, estamos hablando de un transatlántico que devora absolutamente todo lo que se ponga por delante, y que si no tiene bastante y se le inventa a alguien de la cúpula de su gestora o de su junta directiva una idea, pues la lleva a efecto. Lo último, pues lo que podemos ver desde hace algunos años en todos los hospitales de España. Una tiendecita colocada en la entrada de todos los hospitales, que pagamos todos los españoles, que la explota la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Tomás, ¿algo más que apuntar? Pues nada más, simplemente dar las gracias, como solemos hacer siempre, a todos nuestros colaboradores, nuestros clientes que nos apoyan y seguro que van a seguir apoyándonos, porque ellos saben que lo que estamos haciendo es una labor social que, bueno, llegamos hasta donde nos dejan, ¿no? Y por supuesto dar la enhorabuena y felicitar a todos nuestros vendedores que día a día luchan por sacar esto adelante, y por supuesto estamos convencidos de que al final llegaremos a buen puerto. Sin prisa pero sin pausa. Y mañana, como solemos decir, más y mejor aquí en este espacio
donde hablamos de la organización impulsora de discapacitados. Tomás Gómez, nuestro jefe de administración, gracias y ha estado fenomenal esta media hora. Muchas gracias a vosotros. Pues ponemos el punto y final. Ya saben que están en sintonía de Hoy Radio.